Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio de Fundación Telefónica. Hoy tenemos el tremendo placer de inaugurar un ciclo del que nos enamoramos por su temática desde el minuto uno. No me voy a entrar en contar cómo fue la historia. José María de Areilza, que está aquí conmigo, lo podría contar también porque surgió de una reunión y nos pareció una idea excelente y una buena aportación a todo el público que nos sigue en la programación de este espacio. Iniciamos un nuevo ciclo, Tech and Society, durante el cual en este próximo año traeremos a 5 personalidades del mundo de la sociedad, de la economía, de la educación, para que nos introduzcan en esos cambios que estamos viviendo como consecuencia de la era digital que ha llegado, que vive con nosotros y que está transformando esta sociedad. Le doy las gracias en primer lugar, como digo, a José María de Areilza, que es el secretario general de la Fundación Aspen, sin la cual y sin su equipo este ciclo que hoy inauguramos sería imposible. Nuestro invitado de hoy es Ryan Aben. Ryan Aben, welcome to Spain. Es un placer tenerle con nosotros. Él es el editor de una de las revistas económicas más importantes del mundo, The Economist. Es un hombre que además acaba de publicar un libro, La riqueza de los humanos, el trabajo del siglo XXI, con la editorial Ariel, que también nos contará efectivamente cómo ve él esa transformación del mundo laboral, de las nuevas profesiones y del nuevo trabajo como consecuencia de esta era digital que, como antes he dicho, nos ha inundado, nos inunda día a día en cada una de nuestras vivencias y en todos los sectores y ámbitos de la sociedad. Y sin más preámbulos y sin más explicación, simplemente voy a recordar que este ciclo tiene su continuación en un site que hemos sacado, que es aspen.fundaciontelefónica.com. Os podéis seguir informando de todas las personas que van a seguir integrando este ciclo y que van a seguir con nosotros durante el espacio en que podamos traerlos, invitarlos y organizar el siguiente ciclo. Creo que el siguiente será Darío Gil, vicepresidente de Ciencia y Tecnología de IBM, pero es verdad que si nos conectamos con Internet y con esta web, sabremos con más precisión cuándo puede ser y, por supuesto, apuntarnos y registrarnos como viene siendo habitual. Doy paso a José María de Areilza para que también os dé la bienvenida y al cual le voy a dar un beso con todos vosotros, con vuestro permiso, porque, bueno, es un hombre excepcional. Muchísimas gracias, Almudena. Yo quería, en nombre de Aspen Institute de España, agradecer a Almudena Bermejo, a todo su equipo, a la Fundación Telefónica, esta extraordinaria iniciativa que se pone en marcha hoy. Después de leer el libro de Ryan Aben, quiero aprovechar también este minuto porque, de acuerdo con este texto, dentro de 10 años puede que sea un robot el que presente una conferencia de estas características. Y nada como aprovechar que todavía no hemos llegado a ese punto. La misión de Aspen, gracias al patrocinio, entre otros, de Telefónica y a la colaboración de Fundación Telefónica, es promover los debates más importantes sobre el futuro de nuestra sociedad, con una mirada global, con una sensibilidad hacia los grandes temas que están transformando nuestros valores, nuestra manera de relacionarnos, las empresas, la economía, las relaciones entre personas. Y qué mejor que lanzar esta iniciativa de tecnología y sociedad que hoy presentamos aquí. No voy a extenderme más, quería agradecer mucho a Ryan Aben, que se ha convertido ya en un amigo de Aspen España después de estos 2 días en Madrid, y a Luis Villa, que es un gran conocedor del mundo de la tecnología, pero es también un humanista y que ha accedido a presentar esta sesión. Muchas gracias a todos ustedes y bienvenidos. Well, thank you very much for that.
Muchísimas gracias por esta bienvenida. Estoy muy satisfecho de estar en España. Muchísimas gracias a la Fundación Telefónica por haberme invitado y muchísimas gracias a todos ustedes por venir a escuchar mi ponencia. Hoy voy a hablar y vamos a echar un vistazo a lo que pienso que son algunos temas importantes, cuestiones importantes que vamos a abordar durante los próximos años, que ya estamos empezando a afrontar. Creo que el punto de partida es el hecho de reconocer que tenemos un pequeño problema. Cuando echamos un vistazo a nuestro alrededor, a lo que está sucediendo en muchísimos países diferentes del mundo, con muchísimos sistemas políticos diferentes, elecciones diferentes, etc., parece que parece que estamos luchando contra la forma en la que funciona el mundo, por decirlo de alguna manera. Quizá no es lo que nosotros esperábamos. En el futuro, quizá tengamos que enfrentarnos a algunos problemas que pensábamos que habíamos dejado atrás. Temas relacionados con justicia económica, con la paz, con prosperidad. Y tenemos que tener nuestros ojos muy abiertos con estos desafíos que se nos van a plantear. Pero tenemos que saber cuáles son los problemas, las dificultades a las que nos vamos a enfrentar y por qué están teniendo estos efectos en nuestro sistema político. Entonces, creo que si echamos un vistazo a todos los sitios donde estamos viendo la disrupción social, las políticas nacionales, sentimientos encontrados, tenemos tenemos causas muy profundas, y un buen punto para comenzar es saber lo que está pasando con el trabajo. Por ejemplo, durante los próximos 10 o 20 años ha habido una serie de cambios drásticos en la forma en la que los trabajadores han visto cómo su estatus dentro de la economía han cambiado, sus beneficios se han visto reducidos dentro de la economía. Entonces, si echamos un vistazo, por ejemplo, a los salarios, para muchos trabajadores vemos que estos salarios se han estancado. El tema de la calidad y de la entrada de beneficios, vemos que ha bajado en muchos países más que en otros, pero en la mayor parte de los países hemos visto un aumento en la desigualdad. Y creo que lo más impresionante es que si echamos un vistazo a los ingresos, lo que producimos, que repercute en beneficio de los trabajadores en forma de salarios, esto ha bajado constantemente. Las personas que trabajan en empresas y demás, y sobre todo la parte de la alta dirección, sus beneficios han aumentado, mientras que en el caso de los trabajadores se han reducido. Hay muchísimos ejemplos, simplemente aquí estamos viendo una muestra, pero aquí podemos ver cuál es la pendiente descendente entre los países que consideramos relativamente igualitarios, como Estados Unidos, que pensamos que es un país igualitario, pero tiene muchísima desigualdad, en países que tienen muchísima mano de obra, países que dependen de los servicios, y este es un cambio muy profundo en el estatus del trabajo, de la mano de obra en la economía. Y también hemos visto los problemas con el crecimiento económico en Europa o incluso en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que puede subyacer tras este cambio? Creo que la forma en la que deberíamos pensar de ello es abundancia y escasez. Y si pensamos en cómo podemos aportar valor a esto, podemos ver que los economistas hablan como la paradoja del agua del diamante o algo por el estilo. Un diamante es muy caro, no como el agua, por ejemplo. No podemos pasar sin el agua ni siquiera un día, y es bastante barata. Y la respuesta es que el agua es abundante, no en todos los sitios, mientras que los diamantes son escasos. Y por esto la diferencia de precio. Entonces, el punto de partida para analizar lo que está pasando con la mano de obra es pensar en cómo ha crecido en términos de abundancia durante los últimos 10 o 20 años. Y esta abundancia tiene muchas causas diferentes. Una de ellas es el increíble o la gran experiencia de la globalización que hemos podido ver durante los últimos 10 o 20 años. Otra causa es el crecimiento en términos de productividad entre trabajadores con muy alta preparación, y hay empresas muy pequeñas que pueden generar miles de millones de ingresos, pero que no
no dan trabajo ni a la mitad de las personas que daban o que trabajaban en las grandes empresas hace 100 años, por ejemplo. Y luego también tenemos el cambio tecnológico y la automatización. Entonces creo que cuando echamos un vistazo atrás, tenemos que analizar el papel de la tecnología, y de hecho diría que estamos en el principio de una revolución digital, y en los primeros años se va a demostrar que es tan profunda y tan transformadora para la sociedad como la revolución industrial lo fue en su momento, pero también va a crear importantes retos para nosotros de la misma manera que lo hizo la revolución industrial. Algo que tenemos que saber es que solamente estamos en las fases iniciales. La tecnología que tenemos ahora que están afectando el trabajo son cosas como, por ejemplo, internet, computadoras, ordenadores personales, etcétera. Y lo que vamos a ver durante los próximos 10 o 20 años es la aplicación como, por ejemplo, inteligencia de las máquinas, inteligencia emocional, inteligencia de estas máquinas, como estamos comentando, lo que vamos a poder hacer con nuestro teléfono. Y dentro de 10 años, hace 10 años, las personas que trabajaban en este sector pensaban que tardaríamos 40 años en tener coches que pudieran conducir solos. Y bueno, estamos viendo que esto no es el caso. Que pasarían 30 o 40 años hasta que tuviéramos máquinas que entendieran el discurso humano y que pudieran tener una conversación con las personas, o poder derrotar a una máquina a una máquina que dependiera de diferentes algoritmos. Pero ahora podemos ver que este no es el caso. Estas máquinas tienen respuestas humanas y hay ordenadores que pueden entender a las personas e incluso pueden hacer traducción simultánea a un alto nivel. Y son cosas importantes que se deben tener en cuenta. Vemos que todo esto va todavía a más. Hemos visto que se han desplazado muchísimos trabajos y vamos a ver que los trabajadores que se han visto desplazados de estos trabajos están compitiendo con otros trabajadores en mercados emergentes, tienen muchísima presión sobre lo que pueden ganar, y digamos que todo esto tiene mucho que ver con el crecimiento económico que hemos comentado. Entonces, vista la experiencia durante los últimos 15-20 años, si vamos a ver lo mismo durante 15-20 años más, podemos imaginarnos cómo va a afectar esto a nuestros sistemas políticos. Puede haber una gran frustración de las élites, dentro incluso de los políticos que nos están gobernando y que nos van a gobernar en el futuro. Entonces, afortunadamente tenemos experiencias pasadas que nos guían. Podemos saber cuál es la naturaleza del problema, qué es lo que podemos esperar e incluso saber qué es lo que podemos hacer al respecto. Muchas personas que trabajan en tecnología parecen enfrentarse a problemas tecnológicos y piensan que se van a solucionar solos, y parece que van a surgir nuevos trabajos que van a sustituir a los antiguos y demás. Entonces, algo que podemos colegir de esta revolución industrial es que este cambio no suele ser tan sencillo. Durante los últimos 100 años, por ejemplo, los ingresos han aumentado para los trabajadores. Por ejemplo, las personas que accedían a los nuevos trabajos muchas veces accedían en condiciones muy desfavorables. La casa, por ejemplo, el alquiler, los alimentos eran muy caros, y después de que todo empezara a crecer para los trabajadores que trabajaban en las fábricas y demás, la desigualdad se reveló como un problema importante. Era algo... Había ideas incluso peligrosas sobre cómo tenía que cambiar la sociedad para que la economía fuese más justa. Y esta es una de las lecciones que tenemos que extraer. Los problemas no se resuelven solos, y quizá deberíamos esperar que la gente tenga ideas tanto buenas como malas para resolver estos problemas. Y este proceso creo que ya está en curso. Una segunda lección que podemos extraer es que hay métodos para reducir las dificultades a las que nos enfrentamos, como por ejemplo la educación, como por ejemplo el hecho de desplazar a la gente de lugares que no son demasiado productivos a lugares donde se están creando nuevos puestos de trabajo. Pero por ejemplo, en la revolución industrial podíamos
teníamos población que no sabía escribir ni leer y podíamos enseñarles capacidades básicas, competencias tecnológicas, enseñarles ciencias y demás. Entonces esto aumentaba el nivel de preparación de la población de forma drástica. Ahora nos encontramos en una situación en la que casi el 90% de las personas en el mundo desarrollado tienen escuela secundaria, casi el 50% han ido a la universidad. Entonces es simplemente impensable tener el mismo tipo de aumento o de incremento en este éxito de formación. O sea, no se puede enseñar tanto a estas personas. Hay muchísima gente incluso que tiene doctorados en ingeniería computacional. Entonces, muchas veces esto ya nos da una imagen de que ahora mismo no podemos enseñar o no podemos pretender que esta gente aprenda a ese mismo nivel de lo que lo aprendía hace 100 años. Entonces tenemos que utilizar otros métodos. ¿Y cuáles son estos métodos? Estos métodos muchas veces tienen que ser políticos. Entonces, ¿quiénes van a ser los ganadores a medida que la tecnología ponga más presión sobre los trabajadores en el futuro? Simplemente como la abundancia puede ayudarnos a explicar por qué algunos grupos de trabajadores no lo están haciendo demasiado bien, pues tenemos que analizar los factores que provocan la escasez. Y esto se convierte en un aspecto importante de la economía. ¿Cuál es la escasez? ¿O qué escasea hoy en la economía? Por ejemplo, las ideas de control sobre la revolución digital. Por ejemplo, la economía norteamericana hemos visto empresas tecnológicas, Google, Facebook, Apple, Amazon, empresas que han tenido grandes beneficios durante unos años, empresas que han sido capaces de utilizar su poder económico para comprar a posibles rivales y para influir sobre los legisladores en Washington, y pueden entonces el control de estas ideas les garantiza a estas empresas y a la gente que las controla muchísimo más poder del que tendrían de otra manera. Entonces, otro lugar donde vemos escasez es en ciudades, por ejemplo, que tienen ideas en torno a la revolución industrial, donde se están creando y demás. Por ejemplo, San Francisco, Nueva York, son lugares donde la comprensión tras la revolución digital se está creando, la gente está sabiendo cómo obtener beneficio de todas estas cosas, y muchas personas son incapaces de vivir en estos lugares porque los alquileres son demasiado altos. Y creo que si echamos un vistazo a esta dinámica podemos ver algo fundamental en esta revolución digital. Es que en el pasado, para hacer mucho dinero solamente necesitábamos cosas físicas, grandes máquinas, hacer carreteras, grandes fábricas, cosas de este tipo. Y era una revolución muy centrada en el capital. Pero a día de hoy no se trata de máquinas grandes. No se trata de los servidores de Amazon los que dan poder. Se trata de tener el control sobre las ideas, sobre el conocimiento y sobre los datos. Y de la misma manera, en las ciudades no se trata de que haya nada especial sobre una milla cuadrada en Nueva York. Por ejemplo, lo que le da valor es el hecho de que las personas que viven o trabajan en esta milla están rodeadas de personas que también están generando este conocimiento útil. El conocimiento útil y la capacidad de hacer cosas con las nuevas tecnologías que tenemos y los datos que consiguen ejecutar estos algoritmos es lo que yo consideraría fuentes de riqueza social. En lo que estamos contribuyendo cuando hago clic en un link de Google, estamos dando información a Google. Cuando utilizamos cualquier servicio que nos ayuda a formar un algoritmo para obtener mejores servicios, estamos facilitando que las empresas puedan obtener beneficio. Entonces, la tecnología fundamental subyacentes, bajo la ciencia computacional y demás, todas están enraizadas en el avance técnico que se ha creado durante siglos. Entonces yo esto lo llamaría riqueza social y me preguntaría si es correcto que los beneficios de esta riqueza social vayan de forma tan concentrada a tan pocas personas. Y esto nos lleva a lo que va a ser el reto fundamental al que nos vamos a enfrentar durante las próximas décadas. Tenemos una situación en la que la riqueza y el mundo social solamente vamos a poder
sacar partido esta riqueza social si pertenecemos a comunidades muy concretas. Por ejemplo, si pertenecemos a la comunidad de Facebook, vamos a sacar beneficio de lo que Facebook de la comunidad, del beneficio que Facebook obtenga. Si trabajamos, por ejemplo, en los Estados Unidos, vamos a poder sacar beneficio de los beneficios que obtenga los Estados Unidos. Si estamos fuera de estas comunidades, no vamos a poder obtener estos beneficios. Hay una dinámica de estar dentro o de estar fuera, y esto es lo que nos va a dividir. Y lo preocupante de todo esto es que hemos empezado a pensar cómo abordar estos problemas sobre el tema de la distribución y demás, y muchas soluciones van a exacerbar incluso estas tensiones. Por ejemplo, tenemos la riqueza social, las tecnologías son un gran recurso, simplemente pues podemos redistribuirlas, y posiblemente tendremos que hacerlo a medida que el trabajo sea cada vez menos valioso para los trabajadores. Pero cuanto más redistribuyamos, más personas van a decir o van a pensar qué es lo que tienen que hacer para obtener beneficio de los pagos gubernamentales, por poner algún ejemplo. Entonces va a haber gente que va a decir, bueno, no quiero a nadie que no sea como yo, que obtenga estos beneficios, que no piense igual que yo, que no tenga mi misma raza, mi misma religión, no quiero que saquen beneficio de lo mismo que yo. Entonces se trata de resolver estos problemas, y lo que vamos a hacer es crear problemas nuevos que incluso van a ser más serios que los anteriores. Estos problemas cada vez van a empeorar durante el tiempo, y creo que lo fundamental que debemos recordar es que no se van a resolver por ellos mismos. Entonces tenemos que estar activos, tenemos que debatir acerca de ideas y tenemos que hablar sobre maneras para mejorar nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es lo que necesita la sociedad cuando la automatización empieza a desplazar el trabajo? Bueno, creo que cuando pensamos en lo que el trabajo hace para nosotros, desempeña unos papeles importantes. Lógicamente nos ofrece beneficios. Este es el motivo por el que vamos a trabajar, nos da un dinero. Entonces tenemos que pensar en cómo vamos a recibir estos ingresos una vez que estos trabajos se desplacen. También tenemos que pensar en el nuevo consenso social acerca del trabajo y de la redistribución. Entonces vamos a necesitar instituciones que sustituyan a todas estas cosas, pero antes de adoptar estas instituciones vamos a tener que llegar a un consenso social que les estoy comentando. No va a ser el caso que los tecnócratas se reúnan en Davos y digan, bueno, ¿sabes qué? Necesitamos adaptar esta política y redistribuir esto, y vamos a firmar un acuerdo y demás. En el pasado, lo que había que hacer es tener un debate social sobre diferentes movimientos que todos confluyeran para llegar a soluciones para resolver estos problemas, pero para que estas soluciones se puedan desarrollar, las personas que están detrás de las ideas tienen que convencer a la mayoría y tienen que ser capaces de encontrar formas para crear poder político para poner estas ideas en práctica. En el siglo XIX había un gran debate sociológico e ideológico acerca de todo lo que debería hacerse. Había movimientos políticos que estaban intentando desarrollar estas ideas. Teníamos el sindicalismo, la creación de partidos políticos, teníamos grupos como los comunistas, por ejemplo, que proponían diferentes formas de organizar la sociedad, cómo conseguir poder político para desarrollar estas ideas, y algunas de estas ideas estaban bien y otras no. Entonces creo que la forma correcta de ver dónde estamos ahora es establecer un debate social importante que cada vez va a tornarse más en un debate más político, y finalmente quizá desemboque en una redistribución mucho más justa, en un mundo mucho mejor. Y tenemos que crear estas nuevas tecnologías y tenemos que crear los cimientos, pero no va a ser fácil. Y lo más importante para que tenemos que tener en cuenta es la historia. Lo que hemos tenido que hacer en términos del desafío tecnológico, cambio tecnológico durante los últimos años, tenemos que saber qué hemos aprendido de estos últimos años. Tenemos que saber qué es lo que hemos hecho para satisfacer las necesidades de la gente, porque si no lo hacemos, posiblemente esto desemboque en una destrucción. Entonces tenemos que tener un debate positivo sobre qué hacer durante las próximas décadas para evitar todos estos problemas. Así que, bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Creo que, Luis, podemos mantener ahora un debate, creo, ¿verdad? Gracias. Thank you. Bueno,
Hola, buenas. Soy Luis Villa y trabajo de director de estrategia en Fior, que es una empresa de diseño que fue adquirida por Accenture hace unos 3 años más o menos. O sea, es muy interesante el tema de la cultura. O sea, nuestro trabajo es convertir la tecnología en experiencias que pueden usar las personas, ¿no? Poner a la persona en el centro, sea empleado, sea cliente, sea ciudadano, etcétera. Y un poco la idea es, pues un poco ese trabajo es lo que decimos, ¿no? El humanizar la tecnología, humanizar los negocios y también ser un poco críticos, ¿no? Muchas veces nuestro trabajo es vas a hacer preguntas que dar respuestas a un problema, ¿no? ¿Por qué quieres esto? ¿Por qué quieres lo otro? ¿no? Entonces, la idea hoy ahora es, bueno, con Ryan tener un pequeño debate. Hablaré en español y seré traducido, de manera que si cualquiera tiene algún problema con inglés o lo que sea, no tenga excusa. Entonces, cualquiera que tengáis alguna duda, pregunta o participar, pues podéis lanzarla y a través de Twitter, sobre todo, lo gestionamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente, un poco para empezar, y antes estaba hablando un poco, leía el otro día en un libro de Smisek, que es el Platform Capitalism, hablaba de que, decía Arthur C. Clarke, el autor, que el futuro del trabajo será el pleno desempleo. ¿no? Que básicamente que no habrá, entonces un poco la idea, quitando la parte negativa o pesimista de ese no trabajo, todo lo que hablamos de las pagas, etcétera, del extravío, de pues un poco la gente un poco perdida, la parte positiva de ese digamos excedente de no trabajo, ¿cuál podría ser? O sea, estamos hablando de arte, creatividad, el trabajo como entretenimiento incluso. ¿Cómo ves esta parte positiva de este mundo sin trabajo? Bueno, sí. Es una... La verdad es que es algo bastante curioso, pero sí, tiene razón. Si resolvemos estos problemas, si podemos resolver estos problemas de forma satisfactoria, vamos a poder funcionar mucho mejor. Entonces, hay gente que está viviendo momentos muy difíciles en las fábricas y demás, pero están viviendo muchos más años, están viviendo vidas más saludables, con muchísimas oportunidades para poder disfrutar de su ocio, incluso de forma de consumo y demás. Entonces, si los robots van a asumir nuestros trabajos, significa que no vamos a hacer nuestros propios trabajos. Entonces, lógicamente esto crea el problema de que el papel que nosotros desempeñamos en nuestro trabajo ya no va a estar ahí. Entonces vamos a tener que abordar esto de formas diferentes. Creo que tendremos que evolucionar, tendremos que crear nuevas normas sociales. Si no dependemos del mercado para impulsar a la gente en una dirección o en otra dirección, tendremos que utilizar nuevas herramientas. Entonces tenemos que hacer a la gente entender que tienen que, por ejemplo, que cuidar a la gente mayor en su comunidad y demás. Entonces tenemos que entender que tenemos responsabilidades sociales fuera del trabajo, pero estas responsabilidades tienen que desarrollarse para que la gente dedique sus energías de forma mucho más útil. Entonces, posiblemente va a haber un papel que deberán desempeñar los gobiernos para crear oportunidades para que la gente pueda explorar diferentes vías, desarrollar diferentes capacidades, pero también creo que va a haber algo que, digamos, emprendimiento, innovación. La gente inventa formas distintas de pasar su tiempo. Entonces, algo que vamos a ver y que algo que está pasando ya, gente que se jubila, por ejemplo, esta gente... Hace 50 años te jubilabas y ya está, eras libre y punto. Pero ahora tienes 20, 30, 40 años de vida muy sana y tienes una pensión de la que dependes. Entonces, los pensionistas dicen, ¿qué quiero hacer ahora? ¿En qué puedo dedicar mi tiempo? Puedo hacer muchas cosas. Entonces creo que estamos viendo el desarrollo de las instituciones, gente que tiene experiencia y muchas veces celebran seminarios de forma voluntaria para poder ocupar su tiempo. Hay organizaciones de voluntarios y demás donde se puede contribuir a la comunidad con cosas como esta. Pero creo que tenemos que saber que hay gente que no va a hacer nada de esto. Hay gente que va a decantarse por jugar a los videojuegos o lo que sea, a Netflix también, por ejemplo, en realidad virtual. ¿Quién sabe qué tipo de oportunidades vamos a tener? Entonces, creo que tendremos que aceptar esto y no deberíamos tratar de forzar a todo el mundo para tratar de que todo el mundo estuviera ocupado, porque creo que esto sería un gran error. Un poco, yo lo que veo es que mucha gente está intentando buscar patrones en el pasado para entender qué puede estar pasando, ¿no? O sea, cuando
Yo siempre digo que las crisis es cuando tienes más preguntas que respuestas, ¿no? Pues ahora hay demasiadas preguntas y parece que vienen muchas personas que vienen con la respuesta directa, que es la tecnología. La solución es la tecnología y muchas veces es el principio de otro problema, ¿no? Entonces, respecto a la revolución industrial, con todos los cambios que ha habido, la implantación de diferentes tecnologías y todo el tema social, empresarial, etcétera, ¿qué es lo que se repite más o menos que nos puede servir como aprendizaje y qué crees que es diferente que tenemos que tener en cuenta hoy, ¿no? Bueno, creo que una de las cosas más importantes es, como has dicho, es que los que piensan que la tecnología va a ser la solución, nada va a funcionar posiblemente. Esto es un error. Entonces, en la revolución industrial, las nuevas tecnologías creaban importantes oportunidades, entonces también transformaban la vida. Entonces, esto es algo que ha pasado una vez y hemos sobrevivido a ello. Entonces, esto fue algo fantástico, lógicamente, pero de esta manera, cuando se consolidaba el poder y demás, es posible acumular beneficios salvajes de forma muy injusta. Entonces, este es el problema al que nos estamos enfrentando en este momento. Tenemos que tratar que estos sistemas funcionen. Este es el caso de muchas industrias ahora mismo y no creo que todo vaya a ser perfecto de forma precisa, lógicamente, pero una de las grandes lecciones es que los problemas no se resuelven solos. Y otra cosa fundamental va a ser entender que tenemos que tomar perspectiva de los cambios, cómo vemos la sociedad, el rol de los gobiernos en la sociedad para que funcionen estos sistemas. Si volvemos al siglo XIX y le dijéramos a alguien, ¿sabes que en 100 años por ejemplo, el tope, el impuesto sobre la renta de las personas físicas va a ser del 90%, va a decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué impuesto me estás hablando? No tengo ni idea. Entonces, digamos que es cómo evoluciona todo. Y creo que deberíamos pensar que ideas que ahora mismo parecen inconcebibles puedan desarrollarse, es decir, las ideas pueden desarrollarse y pueden volverse aceptables con el paso del tiempo. Cultura en la empresa, y luego estamos hablando muchas veces también, la gente habla de los millennials, que es este grupo, ¿no? Que hablan. Y básicamente hay un tema ahí con que estamos llegando a un momento donde se empiezan a incorporar hasta 4 generaciones compartiendo el espacio de trabajo. Lógicamente todos con diferentes expectativas. Estás viendo personas de 40, 50 años que están prácticamente asustadas con el cambio, que les puede pillar, quedarse sin pensión o lo que sea. Y la gente joven un poco pues intentando buscarse pues la vida, pues haciendo empresas, startups, etc. Entonces básicamente hay un poco como una especie como de choque de generaciones, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que puedan convivir todos, que todos puedan generar algo que sume en vez de... Bueno, muchas veces literalmente viven juntos, entonces este es un tema importante. Esto muchas veces no funciona para la gente joven, pero es una situación en la que nunca nos habíamos visto, nunca habíamos tenido este mundo donde personas con una experiencia tan diferente están trabajando juntas. Creo que, como muchas cosas, esto que tiene que ver con la revolución digital, si la respuesta es correcta, tendríamos una oportunidad perfecta para poder compartir conocimiento en las diferentes generaciones, gente que es joven y que entiende las tecnologías, puede explicar esta tecnología a la gente mayor y ayudarla, saber cuáles son los beneficios, trasladarlos. Por ejemplo, cuando he hecho un vistazo a Snapchat, yo no entiendo muchas veces nada, entonces digo, bueno, voy a preguntarle a alguien más joven para que me diga cómo funciona. Entonces, digamos que se trata de una retroalimentación entre diferentes generaciones. El riesgo sería que no tenemos la respuesta adecuada. Entonces, tal y como has dicho, las personas mayores pueden estar preocupadas por su pensión, pueden estar preocupadas por las ideas locas que pueden tener los jóvenes, puede haber mucho conflicto en este sentido, y a veces esto también se ve en los políticos, cómo se resuelven los problemas de desempleo. Muchas veces se echa a la gente del trabajo para dar lugar a nuevos trabajos, pero esto no funciona siempre. Las personas con 50, 60 años tienen diferentes niveles de
de experiencia son valiosos en su manera. Entonces creo que sería una cultura, algo interesante que se podría tener en cuenta. Probando todos, ¿no? We are observing that, more or less, everyone. Una cosa que vemos con la transformación digital también es, hay gente que lo llama evolución y hay gente que lo llama absorción digital. Es decir, es el old power, el poder tradicional, o sea, la generación que está capitalista, financiera, etcétera, y luego el nuevo poder digital que llega, realmente dices, no, lo que está haciendo el antiguo esquema de poder es absorber el nuevo, remaquillarse y volver a generar las mismas dinámicas, pero incluso con más potencia, ¿no? Porque es a escala global, con inteligencia, con datos y con un nivel de granularidad para conocer a las personas nunca visto, ¿no? Entonces, existe este nuevo poder digital, este new power, teniendo en cuenta el antiguo, el actual. Bueno, pues yo creo que hay muchas formas en las que funciona el poder igual que en el pasado. Hemos visto, por ejemplo, el valor de los datos y se habla mucho de la importancia de los datos y su importancia en la economía. Pero cuando hablamos de la inteligencia de las máquinas, son programas inteligentes que realmente son inútiles si no tienen muchísimos datos para trabajar. Así se enseñan a sí mismo a predecir y estos datos llegan a ser muy potentes y llegan a tener mucho poder. Así que el control de los datos, si somos Google y tenemos un conjunto de datos enorme, un nuevo startup, una nueva empresa que quiere hacer algo diferente en la economía, tiene que ir a Google y decir, bueno, yo quiero que me compres, porque necesito ese acceso a los datos. Así que hay una compartición de poder de esta manera. Si por ejemplo vamos a cambiar los derechos de propiedad y decimos, ustedes van a tener sus derechos sobre su propia propiedad, sería muy diferente, porque habría ventajas para todos nosotros de sacar esos datos y llegar a un acuerdo con las empresas para que ellos nos paguen por la utilización de nuestra información. Pero hay otras preguntas muy serias. Si tenemos empresas que nos conocen totalmente, saben prácticamente todo sobre nosotros, por ejemplo, eso es peligroso para los aseguradores. Pueden predecir quién va a morirse de cierta enfermedad, pueden elegir cómo van a tratar las personas, empresas con esa información van a decir, bueno, nos caes muy bien, pero probablemente vas a morir dentro de poco, así que no te vamos a contratar. Y eso es muy injusto y el mundo no tendría que funcionar así. Así que saber cómo tenemos que utilizar toda esa información que generamos de los datos va a ser muy difícil y va a producir unas preguntas éticas, unas cuestiones éticas muy sencillas y tenemos que prepararnos por ello. Explico y vamos haciendo un poco. Si queréis hacer alguna pregunta podéis usar el hashtag TechSociety, ¿vale? Y una primera pregunta viene de Isabel Martínez, que pregunta ¿me puede responder qué sustituirá el trabajo en la consecución de recursos para vivir? What will substitute for work? ¿Qué vamos a sustituir? ¿Qué va a ser el sustituto del trabajo? Bueno, pues vamos a ver. Una cosa que reconocemos es que la tecnología que está desplazando al trabajo en algunos lugares puede causar mucha disrupción social y económica, mucho antes de llegar al momento en el que el 50% de las personas no tienen trabajo. Y si pensamos en la conducción de los coches, conducción automática, pues a lo mejor va a reemplazar unos pocos conductores, pero puede crear también una disrupción social. Así que tenemos que pensar en ello antes de que pase. Cada vez más de nosotros vamos a estar afectados por ello y no vamos a poder sobrevivir y trabajar. Así que, ¿qué soluciones puede haber? Bueno, si por ejemplo tenemos una renta básica universal, si podemos tener una forma de redistribuir el dinero que hay, pues sería muy bueno. Podríamos tener una categoría de trabajo que es semiprofesional, no es voluntariado, no es ser voluntario, sino es hacer trabajo que te da unos ingresos básicos. A lo mejor siempre te ha gustado cocinar o repostería, y lo que ganas de eso, te pones a preparar eso y lo que te ayuda
pero no tienes que pensar en sacarte las castañas del fuego, porque te van a pagar siempre, el gobierno te va a pagar un sueldo básico. O sea que si te dedicas a lo que te gusta, sacas una renta, pero no dependes de ello. Así que eso es una cosa que puede pasar. Otra cosa, yo creo que los gobiernos van a responder haciendo los trabajos que se llama make work. Eso es algo que existe en China. No se puede estar sin trabajo en China, así que las empresas del Estado crean trabajos para personas que son trabajos innecesarios, pero el régimen lo exige. Eso podría ser una solución, pero hay buenas visiones para el futuro y hay malas visiones. Lo que encontremos, lo que nos toque, pues eso depende de la destreza con la que hacemos las cosas. A ver, ¿una pregunta de la sala? Si le oigo, pues esto es como una repetición quizás de la revolución industrial, y a lo mejor lo estoy interpretando mal, pero hemos tenido 2 guerras mundiales y una revolución, una guerra fría para hacer que el capitalismo fuera civilizado hasta cierto punto. Así que esto es una versión limpia de la historia. Nos están diciendo que tenemos que debatir de forma racional, pero no es lo que ha pasado, es su miedo. ¿Cómo podemos evitar esos miedos? He pensado que quizás tiene que ver con un trabajo más grande, más global, porque ahora estamos limitados a lo que podemos vender, pero ¿qué pasa si no tenemos que vender las cosas? Si podemos, por ejemplo, hacer lo necesario en el campo del cambio climático. Hay cosas que no son viables económicamente, pero pueden ser muy sensatos en un sentido ecológico. Podemos estar quizás libres para hacer cierto tipo de trabajo y no vender nuestro trabajo a una empresa para que ellos saquen un beneficio económico. Bien, pues puntos muy importantes. Primer punto que ha mencionado, esa realidad fría durante la revolución industrial. Hemos tenido cada vez más falta de igualdad. Luego hemos tenido 2 guerras mundiales, una gran depresión, y eso es lo que ha ocurrido. Pero ¿tiene que pasar así? No necesariamente. Yo creo que no. Puede ser posible aprender del pasado y responder de forma preventiva. La cuestión más difícil es ¿qué es lo que hace falta para generar un sentimiento de urgencia, que tenemos que trabajar ahora, hacer algo ahora? Y yo no sé cuál es. Espero que no sea ese tipo de conflicto. Vemos una complacencia, la actitud, por ejemplo, de Trump, el referéndum sobre el Brexit. Yo creo que no nos damos cuenta de esa urgencia, y a lo mejor necesitamos más crisis para darnos cuenta. Espero que no, porque espero que no tengamos que luchar en otra guerra mundial, porque tenemos unas armas que antes no teníamos, así que sería una guerra muy corta. Yo creo que lo que ha dicho es importante. Yo haría mucho hincapié en el hecho de que pensamos que tenemos que depender siempre de los incentivos del mercado. Son muy importantes, marcan la diferencia. Por eso nos levantamos por la mañana y vamos a trabajar muchas veces cuando no nos apetece. Pero hay muchas otras cosas que podríamos hacer. Hay muchos incentivos diferentes y motivos por los que hacemos las cosas. La gente que diseña software lo hacen a lo mejor porque les gusta, o crean nuevos elementos de arte o de tecnología. Hay muchas personas que lo hacen porque es lo que más les gusta. Podemos depender de ese tipo de impulso para hacer cosas productivas. Yo creo que simplemente por no poder ver más allá de la dependencia de la economía del mercado, no quiere decir que no haya otra salida. Así que puede significar muchas otras cosas que realmente nos salen gratis. ¿Una pregunta ahí? Ahí, perdón. Sí, hola, buenas. La pregunta se la voy a hacer en español.
Usted ya ha apuntado anteriormente que la transformación digital tiene que ir acompañada de cambios en la protección social, porque si no se producen desequilibrios dentro de la sociedad. La realidad es que esos cambios tecnológicos van por delante de los cambios en los sistemas de protección social. ¿Cómo se van a corregir esos desequilibrios en el intermedio, en el interfaz, para poder mantener sociedades equilibradas? Well, I'm not sure that we can. No sé si lo podemos hacer, porque la historia nos sugiere que siempre estamos unos pasos hacia atrás, que no llegamos. Y yo creo que eso es parte de la respuesta. No podemos coordinarnos quizás conjuntamente en los movimientos sociales, los partidos políticos, hasta que tengamos ese sentimiento de crisis total. Pensemos en la Unión Europea y la crisis que hemos visto en los últimos años. Hemos conocido todos los pasos, pero ha habido problemas muy graves. Todo el mundo sabía que íbamos a tener otra crisis, pero hasta que hubiera un estallo enorme, hasta que se estallaran los mercados, no hicimos nada. Sí que la tecnología va a ir muy rápidamente y más rápidamente que nuestras instituciones, que no van a poder resolver las soluciones. Lo que tenemos que hacer es anticiparlo todo y empezar el debate ahora. Así que cuando llegue la crisis, por lo menos tendremos unas ideas para sacar, digamos, de la chistera. Está hablando de tener una respuesta, pero ¿qué es lo que tienen que hacer esas instituciones, los mercados, los gobiernos, con su experiencia de la Economist? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado para anticipar esa nueva fase? Yo diría que no todo el mundo en el Economist está de acuerdo conmigo, así que eso se me considera un poco ortodoxa. Así que yo diría que para que el mercado responda como creemos realmente, el mercado va a sacar unas señales en términos de precios. Ahora lo que estamos viendo es que el trabajo es muy barato, la mano de obra, y vemos muchas personas que están trabajando en trabajos de poca productividad con muy pocos ingresos, pero en un momento en el que tendríamos que estar disfrutando de la tecnología y con mejores ingresos, tendríamos que mejorar los ingresos para que haya incentivos para que las empresas puedan invertir en más tecnología o en más ideas. Eso es un problema que estamos afrontando. ¿Qué pasa con los gobiernos? Bueno, pues funcionan por inercia un poco. Siguen en la dirección en la que van hasta que alguien les obligue a ir en otra dirección, y son muy grandes, así que hace falta mucha fuerza para que ellos cambien de dirección. Así que no es necesariamente posible pedir al gobierno que lo resuelve, porque está diseñado para resolver otros problemas, los problemas que teníamos en los 50, los 60, los 70, y las instituciones que tenemos más o menos pudieron resolver esos problemas, pero vamos a necesitar unas fuerzas adicionales para que los gobiernos trabajen para resolver nuestros problemas, y eso va a ser difícil. A ver, ¿más preguntas? Tenemos también, sí, usted ahí. Bueno, vamos a ver uno de Twitter. A ver, es Andrés Pérez Perruca, pregunta, en su libro, página 287, dice que la educación no es la solución a estos problemas. ¿Puede desarrollarlo un poquito más? Yeah, that's one of those heretical. Sí, eso es una idea de hereje. A ver, la educación es muy útil. Sería bueno que pudiéramos saber qué podemos hacer con los estudiantes que se quedan atrás, cómo puede ser la educación dar más respuesta a lo que necesita el mundo, para que dé más respuesta a los pobres, a las personas que queden fuera. No es que no sea importante la educación, pero si cogemos a las personas que están desplazadas y les formamos, van a poder rellenar esos puestos de trabajo disponibles que se van creando. No,
Eso no funcionó en el siglo XIX. Una persona de 40 años, un trabajador, por ejemplo, los que tenía que tejer en las fábricas, no pudieron luego asumir un trabajo diferente. Sus niños o los niños de sus niños pudieron asumir ese papel. Pero muchos de nosotros tenemos toda la educación que podemos conseguir. Yo empecé un doctorado, rápidamente me fui porque pensé, no, esto no es para mí. Y yo creo que tampoco voy a servir mejor a la sociedad con ese doctorado. Y nos pasa a muchos. Hemos desarrollado nuestras capacidades y mejor que muchas otras generaciones. Y no podemos pedir a todo el mundo que esté trabajando en la física cuántica. La educación universal sería maravilloso y tenemos que centrarnos en ello, pero no va a resolver los problemas para la mayoría de la fuerza de trabajo. Hola. Como he dicho antes, la economía digital depende de los datos, y por un lado en Europa hemos visto la normativa sobre la protección de los datos, y hemos visto que el objetivo es preservar la propiedad de los datos para las personas. Así que tenemos el derecho a la transportabilidad de los datos, o la transferencia de los datos. Tenemos, si rechazamos esa propiedad, los que realmente son los propietarios son los gaffers, los jefes. ¿Quién va a ganar al final? Porque esto va a condicionar mucho nuestro futuro en los modelos de negocio del futuro. Bueno, yo creo que estos dos modelos tienen ventajas y desventajas. La ventaja del modelo americano es que las empresas básicamente no tienen que preocuparse por lo que piensan los demás sobre la utilización de los datos, pueden seguir con sus proyectos. Yo muchas veces me pregunto, no sé si conoces esa experiencia, estás mirando el móvil y un par de días, hace 2 días estabas en un trabajo viendo un producto y luego vas mirando el teléfono y ves un anuncio y que avisa, que sabe que has estado ahí en la tienda mirando, y entonces piensas, Dios mío, me están espiando. Bueno, yo creo que la falta de restricciones sobre la utilización de los datos es algo importante, tiene un coste. Las personas pierden su privacidad, y también pierden la posibilidad de compartir las ganancias de mucho crecimiento. Tiene que haber un modelo que combine las ventajas de los distintos sistemas. Podría ser, tú tienes los datos, la propiedad, vamos a crear una base de datos y la empresa puede utilizar tus datos y tener acceso a tus datos, y luego esas empresas pueden crear otros productos, pero sacarías beneficio de ello. Eso requiere pensar mucho, habría que trabajar con muchas empresas. No sé si eso va a pasar en el futuro. Yo creo que a lo mejor estamos muy por debajo de la curva, detrás. Hay muchas empresas que ya han recogido todos esos datos y tienen una ventaja que nosotros no podemos conseguir nunca. ¿Otra pregunta? Me siento muy dividida. He tomado una nota sobre ideas que necesitamos para afrontar el cambio y la transformación digital. Entonces, me pongo y digo, bueno, tenemos que imaginar la realidad, punto 1. Pero los datos que tenemos un montón de datos, no sabemos hacer las preguntas precisas a los datos. Y aquí viene un lío. O sea, por un lado, me tengo que imaginar algo con unos datos a los que no sé qué preguntas hacer, y por otro lado, y mi pregunta es esta, ¿cómo una empresa puede medir la necesidad de transformación digital? ¿En qué? ¿Y cómo en sus servicios, en sus procesos? ¿Y cómo puede dar ese cambio? Ya está. Well, we don't always know what the right...
Bueno, no sabemos siempre cuáles son las preguntas que tenemos que hacer, cuáles son las apropiadas. En muchas fases de escribir ese libro pensé mucho en la revolución industrial y coges algo como, por ejemplo, el poder del vapor. Ahora sabemos mucho sobre el vapor, qué podemos hacer, pero entonces no lo sabían. Y la gente tenía que experimentar, probar muchas cosas diferentes, y los experimentos que escogieron eran cosas que a lo mejor con los que podían sacar dinero. Y la revolución industrial empezó en el Reino Unido y los trabajadores eran muy caros, así que todo el mundo pensaba, serían bueno pagarles menos, vamos a usar esa tecnología de vapor y así vamos a ser más eficaces. Así que aprendieron a utilizarlo mejor. Hemos visto salidas diferentes para las industrias, otros países lo adoptaron, entonces todo el mundo estaba usando ese vapor. Así que yo creo que estamos ahí con esa inteligencia de las máquinas. Podemos imaginar muchas posibilidades, no sabemos cuáles van a funcionar, no sabemos cuáles van a ser útiles. Así que tenemos que experimentar un poco. Y un punto sería, ese experimento sería el campo de las empresas grandes o los de futuro, y no tendría que ser así necesariamente. Podríamos también financiar investigación pública para ver qué sería viable, pero también tienen un incentivo, pueden ahorrar dinero, es lo que se desea, porque ahora como los ingresos para muchas personas han sido tan bajos, no están utilizando esas ventajas, porque la mano de obra humana sigue siendo barata, pero podríamos resolver mucho si podemos incrementar el poder de negociación de las personas, y así podría dar ánimo, podría animar mucho a las empresas a tener que buscar otras soluciones. Tenemos que buscar mucho cómo podemos usar IA, inteligencia artificial, y yo creo que estas son las cosas que tenemos que hacer realmente, son las cosas en las que tenemos que pensar. Adolfo Castilla. Que la nueva revolución que estamos poniendo en marcha, crea, de acuerdo con las primeras hipótesis, crea desigualdad y desempleo. Y eso es grave porque, entre otras cosas, el trabajo es el mecanismo de distribución de la riqueza más poderoso que tenemos. Y si ese mecanismo se viene abajo, no hay posibilidad de pensar en una sociedad en la que muchas personas estén subsidiadas porque no tienen empleo. Luego habrá que buscar otros caminos, y yo lo que saco a relucir, que hasta ahora ha habido poca referencia a por lo menos 3 dimensiones. Una, el autoempleo, es decir, el autoempleo va a ser una componente importante del futuro y lo está haciendo ya. 2, el crear nuevos intercambios. La humanidad ha avanzado con el intercambio de productos, con el intercambio de bienes y servicios. Luego tendremos que pensar en nuevas formas de intercambio. Es otra dimensión. Y la tercera, que saco a debate, es la colaboración con las máquinas. Es decir, no la competencia, sino la colaboración por la máquina. Vía colaboración puede que surjan estas soluciones y estos autoempleos a los que me refiero. Gracias. Well, you make some very good points. Sí, son buenos comentarios. Voy a añadir un comentario quizás sobre el último punto. Hay una otra avenida de la que no he hablado, y eso es la combinación del hombre y la máquina. Y es posible que, en vez de dependernos más de la inteligencia artificial para aumentar nuestra propia inteligencia, eso lo podemos hacer utilizando cosas como implantes cerebrales. Podemos intentar crear genomas a través de la ingeniería. Sería posible hacernos mejores como humanos en sentido tecnológico. Hay muchas cosas que a mí me resultan poco plausibles. Uno, la tecnología para desplazar el trabajo está ocurriendo mucho más rápidamente que nuestra capacidad para
hacer esa reingeniería de los nuevos papeles. No tenemos experiencia intentando aumentar nuestra inteligencia de esa manera. Tiene riesgos éticos, de salud, etc. También tenemos otras preguntas, problemas médicos que podríamos resolver mejor. Y también las personas que se van a aprovechar más son los que tienen más recursos, así que va a haber menos reparto de riqueza y de igualdad. Así que mi visión, claro, no es la única forma. Existe esa otra posibilidad, pero yo creo que quizás incluso más utópico. Gracias. Eso ha sido muy interesante. ¿Cree usted que podemos tener una circunstancia de un mundo deflacionista, un momento de deflación en el que los sueldos van bajando, los precios bajan, los precios de los bienes y los servicios? Esa deflación siempre nos ha asustado mucho, pero a lo mejor ahora no nos asusta tanto porque es mejor que no crezcamos. Los sueldos bajan, pero los precios también bajan. ¿Qué opinas sobre esa idea? Eso es interesante, esa idea. Si las máquinas son cada vez mejores y producen mejor, pues lógicamente los precios van a bajar. Y si pensamos en la electrónica, los ordenadores, esa potencia, los precios han bajado muchísimo en las últimas décadas. Así que pero hay algunos escollos ahí. Los precios de otras cosas siguen aumentando. ¿Y por qué? Porque es difícil para nosotros conseguir que esos sectores sean más productivos, y hay una tecnología que lo podría hacer, pero podría tener consecuencias que nos gustaría como sociedad. La vivienda cada vez es más cara y no hemos mejorado como sociedad a la hora de construir de forma más eficaz. Podemos utilizar la tecnología para producir viviendas mejores o más, pero no necesariamente sería deseable. Queremos que los robots construyan unas casas idénticas y enormes en unos suburbios o zonas residenciales muy lejanas. Yo creo que vamos a necesitar ese toque humano, y eso quiere decir que los precios necesitan seguir subiendo. Eso es un tema. Bueno, otra cosa, los precios y los ingresos pueden bajar, pero el valor de otras cosas no van a bajar. Por ejemplo, la deuda. Hay mucha deuda en Europa, y si tuviéramos un periodo de deflación, esa deuda sería cada vez más difícil de pagar. No es un problema, es posible, pero alguien tiene que asumir esa pérdida en algún punto, y eso es muy difícil de imponer. Hola. Sí, quería saber aquí. Por allá. Oh, sorry, I thought we were confused. ¿En qué lugar colocaría las humanidades dentro de la solución al problema o la construcción de la nueva sociedad? Estamos hablando de tecnología, de robots, de problemas éticos. ¿Qué puede aportar las humanidades? La filosofía, la cultura. Gracias. I think the humanities are incredibly. Yo creo que las humanidades son importantes en la comprensión de la historia. Yo creo que los autores de la ciencia ficción ofrecen muchas soluciones. Tienen problemas. Yo creo que cuando hablamos de las dificultades éticas, hay un papel clave para la filosofía. Podemos pensar en esos pasos. ¿Cuáles son los umbrales que no deberíamos cruzar? Y cuando pensamos en esos grandes cambios, esos temas, esas materias son claves. Yo creo que podemos ser muy prácticos. Cuando volvemos al punto de cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial, queremos utilizarlo para mejorar las vidas de las personas. Tenemos que comprender cómo operan, cómo funcionan, por qué son de la manera, cómo funcionan. Tenemos que entender qué es lo que hace que una persona tenga sentido,
en su vida. Podría ser que Facebook y Google, y eso ya es verdad, están contratando a personas del mundo de las artes, del mundo de diseño, personas que son expertos en la lingüística y en la filosofía, porque necesitan esas personas para entender cómo va a funcionar todo eso. Y necesitamos expertos en la codificación y saber cómo funciona encripción, pero yo creo que las humanidades son más valiosas. We were teenagers, millennials. Bueno, cuando éramos adolescentes, millennials, nos dijeron que podíamos ser doctores, ingenieros, agricultores o cualquier cosa que quisiéramos ser. Vimos cierto significado en esto, entonces seguimos esta ruta. Seguimos este camino. Y ahora tenemos 20, 23, 24 años, lo que sea. Y la mayor parte de mis amigos están sin trabajo. Entonces el tema es... Tengo un hermano pequeño que tiene 14 años. Entonces, ¿qué debería decirle? ¿Qué puede ser qué? Porque ni siquiera sé cómo va a ser el mundo en 10 años. Entonces, ¿qué debería decirle? ¿Cuáles deberían ser sus expectativas? ¿Qué cosas debería perseguir? ¿Qué retos? ¿Qué metas? ¿Qué piensas sobre esto? Es una pregunta muy buena. Diría unas cuantas cosas en este sentido. Una de ellas es que el mundo es impredecible. Y para ser capaces de aprender nuevas cosas y enseñar nuevas cosas, esto es lo más valioso que podemos tener, porque no sabemos por dónde nos va a llevar el mundo. Entonces no hay que convertirse, no hay que estar muy centrado en un área concreta, hay que estar con mente abierta. Entonces este es un punto. Otro punto sería que hay que explorar partes de nosotros que nos gusten, que disfrutemos, porque algo que no nos guste puede decepcionarlo. La sociedad nos puede decepcionar. Por ejemplo, si no nos gusta tocar el piano o pintar, pues quizá podamos vernos frustrados. Entonces tenemos que aprender a vivir en este mundo. No necesitamos, por ejemplo, que haya mucha gente que esté escribiendo en un ordenador, pero sí necesitamos gente que dé conciertos. Entonces tenemos que saber qué es lo que nos gusta. Y en tercer lugar, pues quizá podríamos estar activos políticamente, convertirnos en políticos. Pensamos que los políticos son seres despreciables, y a veces lo son, pero es un rol muy importante. Son las personas que están allí intentando entender qué es lo que nosotros como humanos queremos, pero no estamos consiguiendo, y que potencialmente podríamos conseguir en el futuro. Entonces, a medida que echamos un vistazo atrás en la historia y hemos visto cómo se han resuelto estos problemas, hemos visto que ha habido malos políticos con malas ideas y malas soluciones, pero también ha habido reformadores muy importantes que han aprobado leyes muy importantes que han hecho del mundo un lugar mejor. Entonces, si los políticos nos están fallando, bueno, pues vamos a intentar sustituirlos. Esta sería una de las maneras en la que podríamos salir de esto. Por una pregunta y... Bueno, vengo del Reino Unido también, donde hay un gobierno que está intentando desmantelar nuestra relación con Europa, con la Unión Europea. Pero el estado de la riqueza también está enfrentándose a problemas de falta de productividad, falta de iniciativa, y el Partido Laborista, la izquierda, está dándole la mano a gente como Theresa May en este caso. Entonces, me gustaría saber... Bueno, este es alguno de los argumentos que he utilizado sobre el tema del bienestar, sobre el tema de los ingresos universales, pero quizá podría decir en qué punto del espectro político podrían encuadrarse estas ideas. Bueno, es una pregunta muy buena. Creo que el Reino Unido, Gran Bretaña, se encuentra en una situación sin precedentes. El Partido Laborista está siendo muy poco útil en este momento. No está aportando nuevas ideas sobre cómo ampliar el estado de bienestar de formas útiles. Entonces, bueno, no quiero tampoco entrar muy en detalle en la política británica porque tampoco procede, pero bueno, simplemente
bueno, no sé, es posible que necesitemos nuevos partidos, es verdad. Es posible que simplemente necesitemos nuevas ideas dentro de los partidos tradicionales, pero creo que hay una capacidad importante para que los políticos tradicionales se reinventen. Solamente tenemos que ver los Estados Unidos, donde hace no mucho tiempo los demócratas parecían los más conservadores, digamos, no querían considerar ideas valientes o ideas ambiciosas. Y les asustaba el hecho de que los republicanos fueran, por ejemplo, unos liberales locos y demás, y luego vieron que no habían sido lo suficientemente valientes y no había funcionado. Entonces ahora hay gente que durante mucho tiempo han intentado estar en el punto medio, ser precavidos, pero tenemos que escuchar a todo el mundo, incluso aunque no estemos de acuerdo con todas las ideas. El hecho de que se piense de forma valiente sobre lo que se quiere es importante poder aprender algo de esto, y podemos aprender también de la respuesta que han dado los votantes en este sentido. Entonces, bueno, no tengo una idea clara sobre qué es lo que van a hacer los políticos en el futuro, pero creo que lo importante es que las nuevas ideas puedan lanzarse y puedan encuadrarse dentro de un espectro. En el caso de Gran Bretaña, la verdad es que es un tema bastante peliagudo. Mr. Aben, hace 2 días celebramos el Día Internacional de la Felicidad con esta visión tan esperanzadora, pero tan real. ¿Qué podemos esperar para conseguir celebrar con mayor deseo, pero un deseo real, no solamente ilusorio, el futuro que nos espera a finales en las próximas décadas, dentro de 30 años, por ejemplo? ¿Qué rayito de esperanza podemos tener para saber que vamos a seguir siendo habitantes de un mundo habitable y humanamente concebido, humanamente social? Bueno, normalmente me centro en los problemas, y es importante admitir que incluso aunque la tecnología no va a aportar todas las soluciones, sí va a aportar alguna. Entonces, a medida que pensamos sobre las mejoras, por ejemplo, en tecnología médica, hemos visto que se ha evolucionado muchísimo en erradicar enfermedades, en curar enfermedades crónicas, amputaciones, por ejemplo. Ahora hay técnicas que les permiten tener extremidades biónicas incluso, etcétera. Entonces es algo en lo que tenemos que estar muy centrados y tenemos que tener en cuenta. Entonces ha sido increíble lo barata, por ejemplo, que la energía solar se ha convertido en los últimos 10 años. Es algo muy importante si pretendemos tener en cuenta todo esto. Entonces creo que en el futuro la tecnología nos va a ayudar quizá a sobrevivir al cambio climático, a pesar de que los políticos han sido muy inútiles en este sentido. Pero creo que no deberíamos cejar en nuestro empeño durante los próximos 15 o 20 años. No es cierto que las cosas vayan a empeorar. Cuanto más admitamos que hay un problema y cuanta más gente pase a estar activa y solicite mejores respuestas de los líderes o trate de reemplazar a estos líderes, mejores resultados obtendremos. Entonces tenemos el pasado para servirnos de guía, y tengo 2 niños pequeños y no puedo pensar que vivan en el futuro tan terrible que muchas veces pinto en el libro. Entonces creo que tengo que ser optimista dentro de mi propio corazón, con lo cual espero que esta sea la forma en cómo evolucionen las cosas. Hay muchísimas preguntas que se van a quedar sin atender, de Twitter, de la sala. Lo sentimos mucho, pero el tiempo es el que hay. Y bueno, para más respuestas, el libro de Ryan está en la mesa de la salida. Si tenéis interés, lo podéis adquirir ahí. Y bueno, que va a haber más eventos, más jornadas como esta en la Fundación. Lo podéis consultar en aspen.fundaciontelefónica.com, ¿vale? Y muchas gracias, Ryan. Y nada, gracias a todos por haber venido y esperemos que haya sido interesante.